Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy día. Bien, entonces, comentarles, jóvenes, sobre la PC2, los correos que han enviado, las recalificaciones. Ya se han hecho, ojo, solamente los que han enviado los correos, ¿sí? Luego, tengo toda la semana para recalificar, así envíen o no envíen correo, ¿ok? Bien. Entonces, siempre saben lo que es justo, no hay por qué no atender los reclamos de los estudiantes, ¿sí? Bien, entonces el sábado tenemos plazo para ingresar la nota, entonces tenemos el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para hacer las respectivas recalificaciones, ¿sí? Bien, entonces recuerden que la PC2 se evaluó hasta, digamos, integrales triples en coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, ya la PC3 de acá dentro de 4 semanas se va a evaluar desde integrales triples en coordenadas cilíndricas. Ahora, pero eso no significa que de pronto surja un problema que tengas que hacerlo con coordenadas cartesianas. Eso justamente lo menciono porque quiero hacer hincapié en eso. Cuando sea necesario lo voy a indicar nuevamente. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a continuar con con nuestra clase. Bien, entonces la última clase nos quedamos viendo lo que era la masa, ¿cierto? A ver, o volumen, creo, volumen. Nos quedamos viendo volumen. Aprendimos a describir los sólidos en coordenadas esféricas. eh, y pasamos a ver las aplicaciones. Y la primera aplicación fue el volumen. Y dejamos como ejercicios dos tareas, ¿no? Esta y esta otra. Bien, entonces voy a desarrollar este ejercicio. Voy a desarrollar este ejercicio. ¿Ok? Y luego pasaremos a ver lo que es la masa. Y luego voy a regresar a hacer el otro ejercicio porque me interesa hacer algunas indicaciones. Bien, un segundito, chicos. Listo. Entonces, acá se nos pide calcular el volumen del sólido que se muestra. Entonces, hemos visto que para lograr esto, debemos definir una integral triple, perdón, debemos definir una integral triple cuyo dominio de integración sea este sólido. Hay que ponerle nombre, ¿ok? Aquí llamarle este sólido el sólido E. Ahí está. Entonces, debemos calcular el volumen del sólido E. Y sabemos que para lograr ello, debemos definir una integral triple donde el dominio de integración sea E. Y acá siempre va diferencial de volumen. Simplemente va diferencial de volumen. Listo. Ahora, observemos la gráfica. La ventaja es que nos dan la gráfica. Entonces, observa que este es el plano x igual a 3. Es perpendicular al plano XY. Tenemos el plano x más y igual a 4, el cual también es ortogonal al plano XY. Entonces nos damos cuenta que es factible proyectar, ¿quién? Proyectar el sólido sobre el plano XY. Haciendo eso, es como que el plano x igual a 3 es una de sus paredes laterales y x más y igual a 4 es otra de sus paredes laterales, ¿no? Y el techo vendría a ser este cilindro y cuadrado menos 2z menos 8. Perdón, y cuadrado igual menos 2 veces z menos 8. ¿Sí? Listo. Entonces, lo más práctico es
proyectar a XY. Ahí. Entonces, ni bien proyectamos XY, vamos a ver la variación para Z. ¿Sí? Entonces, Z varía de acá, mira, ve. Desde Z igual a 0 hasta tocar este techo, que es el paraboloide, perdón, el cilindro, y cuadrado igual menos 2 veces Z menos 8. Entonces, como estoy viendo las variaciones para Z, debo despejar Z. Entonces quedaría menos y cuadrado sobre 2. A ver, claro, esto pasa, claro, pasa a dividir, queda menos y cuadrado sobre 2, más 8, y esto igual a Z. Así. Entonces sería menos y cuadrado sobre 2, más 8. Ya tengo la variación para Z. Eso hace que la integral triple, recuerda, se convierta en una integral doble. Cuando proyectamos a XY, el sólido lo podemos denotar así, ¿no? Eso XY. Entonces acá tenemos integral doble sobre eso XY, y acá tenemos la integral, donde Z va desde 0 a menos y cuadrado sobre 2 más 8. Bien. En el integrando no va nada porque estamos con, bueno, va la unidad. No es necesario escribirlo. Y acá tengo diferencial de Z. Y luego diferencial de área porque ya estamos con la integral doble. Muy bien. Vamos a dibujar la proyección por acá. Entonces, tenemos la proyección E sub XY. Observa que acá tenemos 3, X vale 3. Entonces, y acá tenemos 4, ¿no? Porque cuando X vale 0, Y vale 4. Entonces, 4 por acá. De esta manera, hasta este punto. Y acá tenemos X igual a 3. Esto en el plano XY es una recta. La recta X más Y igual a 4. Bien. Entonces tenemos que esta es la proyección, ¿no? Ahí está. Entonces, así como está, observo que me conviene hacer esta proyección. Perdón, tomar este rectángulo que genera orden de integración de Y de X. Recuerda que estamos acá en el eje X y acá estamos en el eje Y. Bien, entonces vemos ahí que la variación de X va desde 0 hacia 3 y que Y está variando, toca la parte inferior a 0, igual a 0, hacia hay que despejar Y menos X más 4. Menos X más 4. Entonces, de esa manera, la integral triple ya se convierte en una integral triple iterada, ¿no? Bien. Entonces, la primera integral, la más externa, está asociada con X de 0 a 3. Límite de integración constantes. Luego, respecto de Y. Respecto de Y es 0 menos X más 4. Y luego, los límites de integración para Z. 0 menos Y cuadrado sobre 2 más 8. De Z, de Y y de X. Entonces, miren, estamos en un problema de volumen, que es aplicación de la integral triple. Y nosotros hemos dicho que vamos a evaluar a partir de integrales triples en coordenadas cilíndricas en adelante. Entonces, ¿ya se evaluó integrales en coordenadas cartesianas? Sí, sí, ya se evaluó. ¿No va a venir? Falso, sí va a venir. Por ejemplo, nos piden calcular este volumen y para desarrollarlo, observa que la integral está en coordenadas cartesianas.
Entonces, eso quiero que ustedes se den cuenta, ¿no? Por más que digan, no, se va a evaluar desde integrales triples en coordenadas cilíndricas, eso es relativo. ¿Por qué? ¿Va a venir aplicaciones de la integral triple? Sí. Y en las aplicaciones surgen, por ejemplo, coordenadas triples en coordenadas, integrales triples en coordenadas rectangulares, ¿no? Listo. Entonces, jóvenes, calculen por favor este volumen. Este es el volumen. Este es el volumen. ¿Y a qué es igual el volumen? Lógicamente, acá no es prudente hacerlo en cilíndricas ni en esféricas. Va a ser más trabajoso. Bien, gracias, John. 49,375. 49,375 unidades cúbicas. Por favor, verifiquen los demás. Ahí está. Ya, ok. 395 sobre 8 unidades cúbicas. Su equivalente, ¿no? Gracias, Luz Karina. Bien, vayan capturando esto y ya pasaremos a otra aplicación más. Bien, ahora vamos con otra aplicación. Aplicaciones de la integral triple, masa y centro de masa de un sólido. Masa y centro de masa de un sólido. Bien, entonces, les dije que hay que ver a esto como que estamos practicando con integrales triples, ¿no? Entonces, al final de la clase, en el resumen, vamos a decir, ¿qué hemos hecho en la clase de hoy? Hemos seguido practicando integrales triples, porque eso estamos haciendo, pero en un contexto, ¿no? Entonces, como era de esperar, recuerda, cuando tenemos una región plana que representa una lámina delgada y plana, ¿sí? La masa se calculaba como la integral doble sobre la región R, digamos, y acá iba la densidad, una función de dos variables. Pues de forma análoga, ahora la masa va a ser la integral triple sobre un sólido E, y también tiene que haber una función de densidad, pero ya de tres variables. Esa es la idea y eso vamos a hacer. ¿Ok?
Entonces, debemos seguir con esta mirada. ¿Qué estamos haciendo? Calculando integrales triples sobre un dominio de integración, un sólido. Acá está nuestra función f de x y z por diferencial de volumen. Entonces ocurre que cuando f de x y z es la unidad, ¿qué obteníamos? El volumen del sólido E. Ahora vamos a ver que la función f de x y z se va a llamar la densidad. Entonces lo que obtenemos es la masa del sólido E, ¿no? Entonces esto es la densidad. ¿Para qué hago todo esto? Por qué explico todo esto? Simplemente para que te des cuenta que seguimos practicando, trabajando integrales triples. ¿Sí? Ahí estamos. Muy bien. Entonces pasemos a ver esta otra aplicación que es la masa. Masa de un sólido. Considere un sólido E que tiene la forma dada por la región E de R3 del espacio y cuya densidad está dada por la función continua ρ de x y z. Entonces, la masa m del sólido está dada por masa integral triple sobre el sólido E de la densidad por diferencial de volumen. Entonces, en términos sencillos, simplemente sigue siendo otra, sigue siendo otra integral triple. Ahora, puede ser que se desarrolle en coordenadas cartesianas, puede ser que se desarrolle en coordenadas cilíndricas, o puede ser que se calcule en coordenadas esféricas. Eso no es problema, ¿no? Entonces, si se va a evaluar desde, profesor, integrales triples en coordenadas cilíndricas, entonces no va a poderse calcular mediante una integral en triple en coordenadas cartesianas, no. Puede estar en cartesianas, sin ningún problema. ¿Ok? Bien, entonces acá una observación. Vamos con una observación. Sobre las unidades de la masa, ¿no? Entonces, las unidades de la densidad. Las unidades de la densidad ρ de x y z son unidades, la densidad tiene unidades de masa por unidad de volumen. Bien. Vamos con un ejemplo. Dice, determine la masa, acá es del sólido,
que está limitado por z igual a x cuadrado más y cuadrado, paraboloide, y el plano z menos y igual a 6, en el primer octante. Sabiendo que en cada punto x y z su densidad es proporcional al cuadrado de su distancia al origen de coordenadas. Ok. Entonces vamos a graficar. Es importante graficar acá. Bien. Entonces, primero vamos a graficar el plano z menos y igual a 6. Bien, entonces, observa que cuando y vale 0, z vale 6. Y cuando z vale 0, y vale menos 6. Entonces no se corta en el primer octante. No se corta en el primer octante. Entonces digamos que tenemos esto, ¿no? Ya en el primer octante viene a ser esto. Bueno, es una recta continua. Ahí, ¿ok? Listo. Entonces acá tenemos el paraboloide. El paraboloide en el plano ZY, de hecho, que lo intersecta en un determinado punto. Ahí. Lo intersecta ahí, digamos. Bien. Y luego, este plano, al cortar al plano XY, ojo, recuerda que ese es un plano de esta forma, de esta naturaleza, sí. Entonces, cuando corta el plano XY, de hecho que lo va a cortar en algo así. Entonces lo corta más o menos así. Ese plano lo corta así, en el plano XY. Y el paraboloide lo intersecta acá nuevamente. ¿Sí? Listo. Realmente esto para la perspectiva me conviene un poquito más abajo ahí, más o menos así. Ahí. Y acá se genera una curva de este tipo. Ahí. Listo. Entonces, observa que este techo, este plano, es perpendicular al plano YZ. ¿Ok? Así. Listo. Y acá está el paraboloide, ¿no? Ahí. Listo. Entonces, si proyecto el plano XY, no va a ser tan sencillo hacer la proyección. Nos va a demandar mayor esfuerzo que si lo proyectamos al plano YZ. Lo más práctico es proyectar al plano YZ. ¿Ok? Vamos a proyectar al plano YZ. Bien. Proyectamos a YZ. Proyectamos R al plano YZ. ¿No? Eso lo notamos como R sub YZ. Así. Muy bien. Cuando proyectamos al plano YZ, entonces debemos indicar las variaciones para X. Debemos indicar las variaciones para X. Mira, y X viene desde la parte de atrás, desde X igual a 0, y avanza hasta tocar a este paraboloide, ¿no? Que es Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Pero como estoy proyectando al plano YZ, debo despejar X, porque quiero la variación para X. Entonces, ok,
X va desde 0. Y acá sería raíz de z menos y cuadrado. X viene a ser z menos y cuadrado, raíz cuadrada de z menos y cuadrado. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso hace que la integral triple se convierta en una integral doble. ¿Qué integral triple? Recuerda que queremos calcular la masa. Entonces, la masa viene a ser integral triple sobre la densidad por diferencial de volumen sobre, en este caso, el sólido R. Bien. Entonces, la densidad la voy a calcular al final para reemplazar la integral. Entonces, la integral triple se convierte en una integral doble. Entonces sería, la masa viene a ser integral doble sobre la proyección al plano YZ. Y acá tenemos que la integral asociada con X varía desde 0 hasta raíz de Z menos Y cuadrado. La densidad, que aún no la defino, por diferencial de X, diferencial de área. Muy bien, vamos con la proyección. La proyección en el plano YZ. Entonces viene a ser esto. Bien. Entonces, lo más práctico, observa, es trabajar con este rectángulo. Esto viene a ser de Z de Y. Entonces hay que saber Y de dónde a dónde varía. Bien, entonces tenemos que plantear la igualdad de Z menos Y igual a 6 con Z igual a X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Bien, entonces tenemos lo siguiente, a ver, estamos en el plano YZ. Entonces acá X vale 0, ¿sí? X vale 0. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Eh, tendríamos lo siguiente. En el plano ZY, X es igual a 0. Entonces, el paraboloide queda como Z igual a Y cuadrado. Y tenemos que intersectarlo con Z menos Y igual a 6. Entonces, de acá reemplazo y lo que tengo es Y cuadrado menos Y menos 6 igual a 0. Por lo tanto, tenemos Y menos 3 por Y más 2, ¿no? Porque menos 3 por más 2 menos 6. Menos 3 más 2 menos 1 igual a 0. Entonces, Y es igual a 3 o Y es igual a menos 2. Entonces, acá es evidente que Y es igual a menos 3. ¿Sí? Listo. Entonces, vemos que llevaría desde, perdón, 3, disculpen, 3 positivo. Varía desde 0 hasta 3, ¿no? Y esto, Z, está variando desde acá. Esto viene a ser Z igual X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Ahí estamos. Y acá arriba tenemos
Z igual a 6 más Y. Bueno, acá hay que ajustar esto. Observa, ¿estamos en qué plano? Estamos en el plano ZY. Pues en el plano ZY, esto viene a ser simplemente Y cuadrado. Entonces Z va desde Y cuadrado hacia 6 más Y. De esa manera, ¿no? Listo. Entonces, la masa se va a calcular de la siguiente forma. Orden de integración de Z de Y. Entonces sería integral de 0 a 3, integral, acá sería de Y cuadrado, o sea que el rectángulo toca la parte inferior a Z igual Y cuadrado, hacia 6 más Y. Y acá tenemos la integral de 0 a raíz de Z menos Y cuadrado. Y acá lo que tenemos es la densidad, que aún no la encontramos, no la escribimos. Y acá sería D, a ver, diferencial de X, y luego diferencial de Z, diferencial de Y. Muy bien, ahora, pero me dicen que la densidad es proporcional, entonces, ρ de X y de Z es proporcional, K, constante de proporcionalidad, al cuadrado de su distancia al origen. Entonces, si en cualquier punto, entonces, si yo en cualquier punto, por ejemplo, elijo este punto, X, Y y Z, entonces la distancia hacia el origen de coordenadas, ¿no? Viene a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, la raíz cuadrada con el cuadrado se va y me queda a veces X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Listo. Entonces, la masa se calcula de la siguiente manera. Integral de 0 a 3. Integral de Y cuadrado hacia 6 más Y. Integral de 0 a raíz de Z menos Y cuadrado. Bien, y acaba la densidad. K, constante de proporcionalidad, constante de proporcionalidad por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado por dx, dz, dy. Ahora, si lo quieres calcular en Desmos, haz lo siguiente, mira. Este K, extráelo y solamente calcula esta integral. Eso se va a poder calcular con Desmos rapidísimo. Y el resultado lo multiplicas por K. Al resultado va a quedar multiplicado por K, porque K es una constante de proporcionalidad. Entonces hay que indicar acá, no, K, constante de proporcionalidad. Ahí está. Entonces calculen esa densidad sin el K, que eso lo ponemos al final. Bien, me indican la respuesta luego, por favor.
Bien, gracias, Luz Karina. Entonces, claro, sale 613,3438 y a eso lo multiplicamos por K. Ajá. Entonces, sería 613,3438 y esto lo multiplicamos por K. Entonces, observen bien que en este problema interesante que se desarrolló en integrales en coordenadas cartesianas, ¿sí? No se pedía, de hecho, calcular la integral, ¿no? Sino se pedía calcular la masa. Acá sería unidades de masa. Unidades de masa. Entonces se pedía calcular la masa y se tuvo que hacer mediante coordenadas integrales triples en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, observemos. Entonces hay que estudiar de nuevamente integrales triples en coordenadas cartesianas, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Integrales triples, básicamente. Entonces, les sugiero que para la PS3 piensen en estudiar de integrales triples en coordenadas cartesianas. Y al final de cuentas no va a ser necesario decirles porque cuando ustedes comiencen a trabajar las aplicaciones de masa que están en la guía, ¿no? Va a surgir integrales triples en coordenadas cartesianas. Bien, entonces, para mostrar el contraste, hay que regresar, ya vamos a regresar al volumen, ¿ok? Hemos desarrollado, mira, una masa, perdón, un cálculo de la masa de un sólido y hemos trabajado en coordenadas cartesianas y lo interesante es que se proyectaba al plano YZ, ¿sí? Entonces vamos a volver a hacer este ejercicio pendiente que es de acá, este de volumen, y este se va a hacer mediante coordenadas esféricas, ¿sí? Esto hay que hacerlo mediante coordenadas esféricas, acá. Esto va a ser mediante coordenadas esféricas. Muy bien. ¿Se puede hacer coordenadas cilíndricas? Sí, se puede hacer en coordenadas cilíndricas. Entonces, primero hay que hacerlo por esféricas. ¿Ok? Bien. Entonces, miremos. Ojo, acá estamos en volumen. Entonces, el volumen hay que llamarle al sólido E. ¿Ok? Este es el sólido E. Entonces, el volumen del sólido E viene a ser la integral triple sobre E por diferencial de volumen. ¿No? Listo. Entonces, describimos una sección longitudinal. Listo. Entonces, mira, esta sección longitudinal gira alrededor del eje Z, ¿no? Para generar un sólido de revolución. Ahí entra a tallar teta. Entonces, teta varía de 0 hasta 2pi. Entonces, por otro lado, recuerda que ρ varía desde 0, va creciendo y va a tocar acá arriba a la esfera. Y recuerda que se barre toda esta región plana mediante phi, ¿no? Entonces observa, phi va desde 0 hacia phi igual, perdón, acá no, disculpe, acá, por dato del problema, ¿no? Pi cuartos. Entonces tenemos acá phi que va desde 0 hacia pi cuartos. Entonces falta indicar la variación para ρ. Por lo pronto ρ va desde 0. Bien. Y va desde 0 hasta la esfera. Y observa que la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Eso es ρ cuadrado. Igual a z. Recuerda, z es ρ por coseno de phi. Entonces igual a ρ por coseno de phi. Simplifico un ρ y me queda que ρ va desde 0 y toca a la esfera que es ρ coseno de phi.
Y ya está, miren, ¿no? Ya está. Entonces, el volumen vendría a ser integral. Hay que elegir un orden de integración. El orden de integración va a ser diferencial de ρ, diferencial de phi y diferencial de teta. Entonces, teta varía de 0 a 2pi. Phi varía de 0 a pi cuartos. Y ρ de 0 a coseno de phi. Entonces, ahora, en el integral no debe ir la unidad. ¿No? Ahí está la unidad. Pero debe ir realmente el jacobiano en este caso. Rho cuadrado por seno de phi. Hay que indicarlo, ¿no? El jacobiano. El jacobiano. Ahora recién, diferencial de rho, diferencial de phi y diferencial de teta. Entonces, regresé a desarrollar este ejercicio justamente para hacer nuevamente el contraste, ¿no? Y no olvidarnos cómo trabajar con las integrales triple en coordenadas cartesianas, en coordenadas esféricas y también cilíndricas, ¿por qué no? ¿Ok? Listo. Entonces, calculen el volumen, por favor. Ahí sí va algo integrando, sí, porque tiene que ir el jacobiano. Recuerden usar esto en lugar de rho, r, phi, como se ingresa en desmos phi, y teta se ingresa como teta. Caso contrario, tú tienes que elegir otras variables, ¿no? Fácil de escribir, x y z puede ser, sino que tienes que indicar quién es x, quién es y, quién es z. Recuerden también en desmos poner paréntesis a las funciones trigonométricas. A ver. Sí, profesor, x cuadrado más y cuadrado más etcétera. Es rho cuadrado. Ojo, todo esto es rho cuadrado. Sí, ojo, sí, hay que ponerlo acá. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Esto viene a ser, recuerda, rho cuadrado. Así es esto. Así es, Luana. Ajá.
Es análogo a lo de coordenadas polares, ¿te acuerdas? X cuadrado más y cuadrado era r cuadrado. Ahora, como hay tres variables, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a rho al cuadrado. Así es. Ok, gracias. Observen que la respuesta, gracias Luana, nos sale 0,39 27, ¿ya? Con cuatro decimales. Listo. Ahora una pequeña observación. Una pequeña observación. O sea, ustedes cuando desarrollan este tipo de problemas deben estar abiertos a todas las posibilidades, ¿no? Y eso va a permitir que afiancen mejor sus conocimientos sobre integrales triples, ¿no? Por ejemplo, observemos. eh, Como tenemos acá pi cuartos en el plano YZ, entonces esto a la vez coincide con el plano Y igual a Z. O en todo caso, Y tiene que ser igual a Z. Si estamos en el plano YZ, sería la recta Y igual a Z. Entonces, acá tenemos y acá tenemos Z, perdón, pero de tal manera que son iguales, ¿ok? Entonces, si son iguales, nosotros podemos reemplazar acá. Estamos en el plano YZ, X se hace 0, para empezar. Y igual a Z, entonces tengo 2z cuadrado igual a Z. Entonces 2z cuadrado menos z igual a 0. Y me queda que z por 2 menos z, así no, a ver, sería, perdón, acá sería 2z menos 1 igual a 0. Entonces acá tenemos que z es igual a 0 o que z es igual a un medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que la esfera vuelve a cortarse acá, como lo estamos viendo, en z igual a 0. Y z es igual a un medio. Acá, como z es igual a y, esto también es igual a un medio. Y observa que acá el valor máximo es 1. Quiere decir que el radio es un medio. Entonces, justamente estamos en el centro. Entonces, lo que está arriba es una semiesfera. Entonces, el volumen del sólido E, ¿no? El volumen del sólido E viene a ser el volumen de la semiesfera más el volumen de este cono. Y lo pueden hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque tienes el radio, mira, tienes el radio que es un medio. Y tienes acá, para el cono, tienes radio un medio y altura un medio. Para el cono, R es igual a un medio y H es igual a un medio. Si ustedes hacen ese cálculo, van a obtener la misma respuesta. Van a obtener la misma respuesta. Entonces, mira, lo pudieron haber hecho. Lógicamente, habría que saber que este es una semisfera, ¿no? Para poder esto calcular, ¿no? Ahora, también se puede hacer en coordenadas esféricas, perdón, cilíndricas, ¿no? Entonces, observa, al proyectar, estamos viendo que queda acá y igual a un medio. Entonces se genera un círculo de radio un medio. Entonces, en cilíndricas sería así, miren, ve. En cilíndrica sería así. Se proyecta a un círculo de radio un medio. ¿Ok? Entonces, R varía desde 0 hasta un medio. Teta, de hecho, varía de 0 a 2pi. Y faltaría ver la variación de Z. Pero observa que Z varía
desde raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y eso viene a ser, recuerda, r cuadrado en cilíndricas. O sea, queda r. ¿Hacia dónde? Hacia la esfera. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Completar cuadrados en z para despejar. Entonces sería así, mira, ¿ves? Z cuadrado menos z, la mitad sería más un medio al cuadrado menos un medio al cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a 0, ¿no? Entonces nos queda esto, mira, ve. Z menos un medio al cuadrado igual a x, perdón, más x cuadrado más y cuadrado igual a un medio al cuadrado. Entonces, ¿puedo despejar z? Sí. Ahí mira, nuevamente tenemos que el centro es 0, 0, un medio, ¿no? Acá, perdón, hasta acá, disculpe. Esto es hasta acá, un medio. Este es el punto 0, 0, un medio, como lo estamos ratificando acá. Entonces, z viene a ser raíz cuadrada de un cuarto menos x cuadrado más y cuadrado más un medio. Ahí está. Esa es la variación para z. Pero observa que x cuadrado más y cuadrado, esto es r cuadrado. Por lo tanto, varía de un cuarto menos r cuadrado más un medio. Y está en cilíndricas. ¿Sí? Observen cómo se puede trabajar. Lógicamente, en este caso en particular, fue más fácil de escribir en coordenadas esféricas que en cilíndricas. Y en otros problemas va a ser más fácil en coordenadas cilíndricas que en esféricas. Entonces les invito a luego en casa a hacer las verificaciones mediante la observación, o sea, aplicando la geometría del colegio, ¿no? Y usando las cilíndricas. Y recuerda que en cilíndricas el jacobiano sería R. Entonces el integrando solamente iría R. Bien, entonces termine de copiar estos detalles adicionales para que profundice en su estudio de las integrales triples. Bien, entonces nuevamente insisto, la PC3 se supone que se debe de evaluar a partir de cilíndricas en adelante, pero en adelante están las aplicaciones de las integrales triples. Tenemos el volumen, como estamos viendo. Entonces, en el volumen hemos desarrollado integral triple en coordenadas cartesianas, o sea, se vuelve a evaluar cartesianas. También esféricas y cilíndricas, de hecho eso viene, ¿no? Listo. Entonces, volvamos a nuestra masa a calcular el siguiente problema. Dice, sea B el sólido acotado por las superficies Z igual a 0, Z igual a 6Y y Y igual a 4 menos X cuadrado. Bien.
cuya densidad viene dada por ρ de x y z igual a x cuadrado. En este caso ya nos dan la ecuación de la densidad. En el ejercicio anterior, recuerda, de masa, tuvimos que definirla como el cuadrado de su distancia al origen en cualquier punto. Y ahí lo definimos, ¿no? Bien. Ahora nos dan la ecuación. Entonces, hay que graficar el sólido. Bien. Entonces el sólido B está acotado por z igual a 0, el plano XY. Acá tenemos otro plano. Y acá un cilindro, ¿no? Bien, vamos a graficar. Entonces un pequeño bosquejo rápido. Ya, esta es la curva directriz. Y igual 4 menos x cuadrado. Y la idea es que esto suba, ¿no? Suba así. Sí. A ver, vamos a ver si se ve bien así. Sí, ¿no? Ahí está. Pero mejor si lo hago así. Y mejor así, ya. Bien, entonces vamos a graficar el sólido. El eje X, el eje Y, el eje Z. Entonces, el cilindro en el plano XY es una parábola con vértice en 0,4 y se abre hacia abajo, ¿no? Entonces, acá tenemos 4. Entonces, es una parábola así. Acá en X es 2 y acá es menos 2. Bien. Entonces, el plano Z igual a 6Y, el plano Z igual a 6Y es el plano así más o menos, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, este plano, vamos a graficarlo así, de esta manera. Así. Ahí está. Una especie de cuña. Una especie de cuña. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es el plano Z igual a 6Y. Y esto viene a ser el cilindro. Esto, Y igual a 4 menos X cuadrado. Listo. Entonces, proyectamos el plano XY. Este es el sólido B. Proyectamos B a XY. Bueno, ni bien hacemos esa proyección, debemos indicar las variaciones para Z. Entonces, Z está que varía desde acá, desde Z igual a 0, hacia este techo que es 6Y. Entonces, Z varía desde 0 hacia 6Y. De esta manera, recuerda que la masa que queremos calcular es la integral triple sobre el sólido B, en este caso, de x cuadrado por diferencial de volumen. Esto queda ya como una integral doble, ¿no? Sobre la proyección, y acá Z varía de 0 a 6Y. Y acá en el integrando va x cuadrado, la densidad, por diferencial de Z, diferencial de área, ¿no?
de esa manera. Bien, entonces ahora veamos la proyección. En el plano XY no está complicado, ¿no? X acá y Y acá. Es la parábola que se ve hacia abajo, de acá desde 4, acá tenemos menos 2 y 2, ¿no? Entonces, de hecho, nos conviene un rectángulo vertical. Entonces, esto viene a ser de Y de X, de Y de X, ¿ok? Bien, entonces, X varía desde menos 2 hacia 2 y Y está variando desde 0 hacia la parábola que es 4 menos X cuadrado. Ahí, ¿no? Entonces ya la masa queda de esta forma. Integral triplitera de menos 2 a 2, integral de 0 a 4 menos X cuadrado, integral de 0 a 6Y, X cuadrado, diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. Listo, calculen esta por favor.
Bien, ok. Gracias ayer. 2048 sobre 35. Ok. Entonces tenemos acá 2048 sobre 35. Unidades de masa. Entonces, nuevamente observamos que aparecen, siguen apareciendo integrales triples en coordenadas cartesianas en las aplicaciones, ¿no? En este caso en la masa. Bien, entonces jóvenes, con este ejemplo cerramos esta aplicación que es el de la masa. Ahora vamos a pasar a otras aplicaciones, ¿no? Vamos a ver ahora el centro de masa. El centro de masa. Entonces, en este caso, vamos a hablar del momento y el centro de masa. O sea, momento con respecto a los planos coordenados, ¿sí? A los planos coordenados. eh, Acá es planos coordenados. Recuerda que hicimos lo mismo en integrales dobles, pero ahí sí eran los momentos con respecto a los ejes coordenados, ¿no? Ahora es el momento respecto a los planos coordenados. Listo. Entonces, tenemos ahí el primer momento. Momento respecto al plano YZ. Observa que en esta ecuación del plano no aparece X, por lo tanto ese X es el que multiplica a ρ a la densidad. De igual manera tenemos el momento respecto al plano XZ. Entonces, respecto al plano XZ, significa que multipliquemos por Y a la densidad. El siguiente va a ser XY, entonces hay que multiplicar por Z a la densidad, ¿no? Ahí está. XY y ahí está. Esa es una manera de recordarlo. Entonces, recuerda que la masa es la integral triple de la densidad. Entonces, simplemente a esa expresión lo multiplicas por X y Z dependiendo al plano que quieras calcular el momento. ¿Sí? Entonces, con estos momentos, ¿qué podemos hacer? Con estos momentos podemos calcular el centro de masa. Y teóricamente es un punto del espacio, ¿no? Donde se concentra la masa de un sólido en este caso. ¿Sí? Bien.
Bien, entonces hablemos del centro de masa. El centro de masa es un punto del espacio, ¿no? Y se calcula de la siguiente manera. Tiene las siguientes coordenadas, ¿no? X super raya, Y super raya y Z super raya, ¿no? Entonces tenemos, si yo quiero calcular el momento, ojo, recuerda que esta es la axisa, quiero la axisa del centro de masa, entonces recuerda que debo buscar la integral donde aparece X, y eso pues es el momento con respecto a YZ, al plano YZ, y lógicamente sobre la masa. Quiero la ordenada, entonces la ordenada del centro de masa, debo buscar la integral triple donde aparece Y, y ese es el momento respecto al plano XZ, sobre la masa. Y queremos la cota, el eje Z, la tercera componente, ¿no? Entonces, necesito que vaya la Z en la integral triple. Eso es momento respecto al plano XY, sobre la masa, ¿no? Observen que lo que está en el denominador, pues lógicamente es la masa, ¿no? Integral triple de la densidad, ¿sí? Entonces, de esa manera, vamos a calcular momentos y centros de masa. Bien, vayan capturando así estas fórmulas. Bien, entonces esto es con respecto al centro de masa. Entonces, ocurre que a veces un sólido, ¿sí? Sometido a cierta fuerza, va a comenzar a rotar con respecto a uno de los ejes. Entonces, hablaríamos de los segundos momentos de masa, también conocidos como los momentos de inercia. Segundos momentos de masa o momentos de inercia. Entonces, estos momentos que hemos calculado son respecto a los planos coordenados, XY, YZ y XZ. En cambio, los momentos de inercia serán con respecto a los ejes coordenados, Cuando trabajamos en las integrales dobles, nosotros vimos lo que era esto, los momentos de inercia, ¿no? Y simplemente iban elevados al cuadrado. Momento de inercia con respecto al eje X, era x cuadrado por la densidad respecto al eje y cuadrado sobre la densidad. Y había uno que se llamaba el momento polar, ¿no? Era x cuadrado más y cuadrado. Era el momento con respecto al eje z, ¿no? Entonces, justamente por ahí va la idea. Vamos a ver ahora entonces los segundos momentos de masa o llamados momentos de inercia. Entonces, consideremos un sólido que tiene la forma dada por la región E del plano y cuya densidad está dada por la función continua ρ de x y z. Entonces, los momentos de inercia respecto a los ejes coordenados son
Momento de inercia con respecto al eje X. Observa, acá está la densidad, entonces lo que le ponemos es la suma de y cuadrado más z cuadrado de esta integral triple. Si necesito el momento de inercia respecto al eje Y, acá simplemente irá x cuadrado más z cuadrado por la densidad, ¿no? Y esto nos hace recordar al momento de inercia polar, ¿no? Es el momento de inercia con respecto al eje Z, x cuadrado más y cuadrado por la densidad, ¿sí? Ahí. Entonces, recuerda que la masa es así, ¿no? Integral triple y acá va la densidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A esto le estamos agregando y cuadrado más z cuadrado, o x cuadrado más z cuadrado, o x cuadrado más y cuadrado. Es una forma de recordar, ¿sí? Ahí. Entonces, estos son los momentos de inercia. Bien. Bien, entonces vamos a un ejemplo sobre centro de masa. Y en este caso nos tiene a ver, determina el centro de masa. Bien, nos dicen que la densidad es constante e igual acá, ¿no? Y nos dan una sugerencia de usar coordenadas cilíndricas. Bien, entonces observen, de pronto aparecen algo en coordenadas cilíndricas. Si no quieres hacerlo en coordenadas cilíndricas, hacerlo en cartesianas, ok, no hay ningún problema. El hecho es que la respuesta debe ser la misma. Bien, entonces, como nos piden el centro de masa, ¿no? Entonces, necesariamente primero hay que calcular la masa. Ojo, este ejercicio es extenso y no lo vamos a terminar en la clase de hoy. Lo terminamos, de hecho, en la clase siguiente, el día jueves, ¿no? Entonces, la masa, primero que necesitamos la masa. ¿Por qué? Para empezar, nos piden el centro de masa. Entonces, el centro de masa sabemos que es X, Y, Z, perdón, igual a el momento respecto al plano YZ sobre la masa, el momento respecto al plano XZ sobre la masa y el momento respecto al plano XY, ¿no? Sobre la masa. Bien.
Entonces, vemos que necesitamos la masa en los tres casos, en las tres coordenadas. Entonces, calculemos primero la masa. La masa es la integral triple sobre el sólido E, bueno, en este caso el sólido S, ¿ok? Y la función densidad, la buena noticia es que es una constante K, por diferencial de volumen. Por propiedad, esta constante K va a salir. Entonces sería K veces la integral triple sobre la superficie S por diferencial de volumen. Entonces, dibujemos nuestro sólido. Tenemos X, Y y Z. Entonces tenemos 4X más 4Y cuadrado, es un paraboloide. Ahí nos dicen, ¿no? Entonces tenemos esto, básicamente tenemos esto, ¿ya? Así. Y justamente acá es 16. Esto viene a ser el plano Z igual a 16. Ahí está. Y acá tenemos al paraboloide, ¿no? Ahí está. Entonces, eh, vamos a verificar que cuando hay simetría con respecto a unos ejes coordenados, vamos a ver, por ejemplo, vamos a verificar, ojo, que el momento respecto al plano YZ va a ser igual a cero, que el momento respecto al plano XZ también va a ser cero, ¿no? El momento respecto al plano, momento al plano YZ cero, momento al plano XZ cero, y sí, el momento respecto al plano XY, eso sí no va a ser cero, ¿ok? Y bueno, vamos a calcular la masa también, ¿ok? Listo. Entonces, primero calculemos la masa. Ahí está. Nos dicen que trabajemos en coordenadas cilíndricas, entonces hay que escribir esto. Entonces, tenemos z igual a 16 y esto z igual a 4x cuadrado más 4y cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que averiguar es a qué círculo se proyecta. Entonces, combinamos las dos ecuaciones y lo que tenemos es 4x cuadrado más 4y cuadrado igual a 16. ¿No? Entonces, sacando cuarta, tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 4, perdón, ¿no? Sí, y esto es 2 al cuadrado. Se proyecta un círculo de radio 2. Se proyecta un círculo de radio 2. Ahí. Y X. 2. Entonces, eh, la región viene a ser R va de 0 a 2. Teta va de 0 a 2pi. Y Z, la variación, va desde 4x cuadrado más 4y cuadrado, que sería 4 veces r cuadrado, hacia 16. Desde 4 veces r cuadrado hacia 16. Y tenemos ahí los límites de integración. Entonces, con esto ya podemos calcular la masa. Entonces, la masa viene a ser la integral triple. Hay que definir nuestro orden de integración, ¿sí? Esto es el sólido S. Este es nuestro sólido S. Entonces, el orden de integración que vamos a generar es de Z, de R y de teta. Entonces, teta varía de 0 a 2pi. R varía de 0 a 2 y Z varía de 4r cuadrado hacia 16. Bien, la densidad es una constante, esa la extraemos. K, la extraemos y acá quedaría el jacobiano. Estaba olvidando el jacobiano. El jacobiano es R y sería acá de Z, de R y de teta. De Z, de R y de teta, ¿sí? Entonces, jóvenes, calculen esto y luego lo multiplicamos por K, ¿ok?
¿Y cuánto sale la masa, jóvenes? Ojo, lo vamos a dejar ahí en la masa. Y ojo, hay que hacer estos cálculos. Y si bien es cierto, va a salir cero, pero hay que verificarlos. Hay que verificarlos que salgan cero. Entonces, como es el centro de masa y hay simetría respecto al eje Z, de hecho que el centro de masa va a estar sobre el eje Z, en algún punto sobre el eje Z. ¿Ok? Acá miren, es probable, como estamos en coordenadas esféricas, cartesianas, cilíndricas, que alguien se olvide de poner el jacobiano. Esto siempre hay que dejarlo claro. Va el jacobiano. Estamos en coordenadas cilíndricas. Esa fue la sugerencia que nos han dado. ¿Sí? Y ha variado z desde este paraboloide hacia este techo, ¿no? Por eso z va de 4r cuadrado. Acá lo que hemos hecho simplemente es factorizar el 4, ¿no? Como lo expliqué hace un rato. Bien. Listo. Tenemos ahí la masa. Gracias, John. 100,53, claro, por acá. 100,53,0965. Vamos a poner todos esos decimales. Ok, sería 100,530965 por K, por K. Luego, cuando nosotros hagamos los cálculos, cuando nosotros hagamos el cálculo de los momentos, también va a quedar en términos de K y ahí se van a simplificar, por si acaso. Ahí se van a simplificar. ¿Sí? Listo. Entonces, jóvenes, la próxima clase, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a hallar el momento respecto al plano YZ. Ustedes bueno, lo vamos a calcular, vamos a ver que va a salir cero. Con respecto a XZ también va a salir cero, eso debido a la simetría. ¿Ok? Y luego, bueno, faltaría calcular el otro momento con respecto al plano XY para determinar la ordenada, perdón, la cota de este punto que es el centro de masa del sólido S. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hemos visto en la clase de hoy? Ojo, falta, ¿no? ¿Qué hemos visto en la clase de hoy? En términos sencillos, como les dije, estamos haciendo un repaso de integrales triples, ¿no? Y un repaso interesante porque lo estamos haciendo dentro de ciertos contextos, ¿no? Un contexto donde nos permite hallar el volumen, de pronto aparecen integrales en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas. Luego, seguimos practicando con las integrales triples y hemos llegado a la masa de un sólido, ¿ok? Y puede ser que lo hagas en coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas. Y luego hemos pasado al centro de masa y momentos de inercia. Entonces hemos quedado en un ejemplo donde prácticamente todo es integrales triples, así es que seguimos practicando nuestras integrales triples. ¿Sí? Recuerden que es importante hacer la gráfica del sólido, especialmente en coordenadas cilíndricas, y en coordenadas esféricas el corte longitudinal, ¿no? Y en coordenadas cartesianas y también hay que dibujar todo el sólido para saber de dónde varía y saber a dónde proyectar. Bien, jóvenes, preguntas, comentarios finales. Recuerden que recién voy a empezar a recalificar las evaluaciones, solamente por lo pronto he recalificado los que han enviado correo, ¿sí? Y luego comenzaré a recalificar todos, sin excepción, envíen o no envíen correo, ¿sí? Tenemos hasta el día sábado para ingresar las notas. Bien. Sí, claro, pueden seguir enviando, no hay ningún problema. Esto, ojo, hay una pregunta 10, no sé, porque son varias, donde la respuesta sale 3 medios y un tercio, creo. Entonces, los alumnos han puesto 3 medios y un tercio, y las alternativas estaban como 1,5 y 0,33. Entonces, lógicamente, son lo mismo, ¿no? Entonces ahí tengo que darles todo el puntaje. O sea, todo lo que es justo, chicos, no se preocupen que eso se va a recalificar. ¿Sí? Para eso tenemos toda esta semana. Sí, los que quieren seguir enviando sus correos lo pueden seguir enviando. ¿Ok? Recuerden indicar el bloque, de qué bloque son, pregunta, ¿no? Listo. Bien, chicos, entonces, eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos con ustedes el día jueves, ¿no?
el día jueves desde las aulas del F en la USIL. Y bueno, con su permiso, jóvenes, me retiro. Que tengan un buen día. Hasta luego.